a iniciar la grabación y la reunión. Y bueno, pues ya vemos que ya bajaron del arca, ya están platicando con el Señor les está dando instrucciones de qué van a hacer ahora. Y veíamos, ¿verdad? La semana pasada que recibe las instrucciones que recibió Adán, ¿verdad? Ahora van a multiplicarse, van a fructificarse en la tierra, solo que cambiaron ciertas cosas, ¿verdad? Cambió que antes había una sana convivencia con los animales y ahora era el terror, ¿verdad?, de los animales. O sea, me llama la atención porque yo la primera vez que lo leí pensaba, pues claro, por eso nos da terror los animales. Y es al revés, o sea, si lo leemos bien, aquí, los que tienen terror de nosotros son los animales, pero por eso se defienden, por eso nos atacan, por eso creen que les vamos a hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un nuevo inicio con algunos cambios, ¿verdad? Y bueno, pues ahora se acuerdan que vimos lo del arco iris y demás, y vamos a leer estos dos versículos, que primero vamos a leer del 15 al 17 para recordar esta parte donde está el Señor sellando, ¿verdad? El pacto. Acuérdense que dijimos un pacto solo lo puede hacer Dios con nosotros, ¿verdad? Nosotros no vamos a proponerle pactos. Y la palabra es muy clara en que ni siquiera le prometas a Dios cosas que después no vas a cumplir, ¿verdad? Es mejor no prometer, mejor tratar de caminar en línea recta. Entonces vamos a ver, si quieren, Silvia lees el 15, Juan y el 16 y yo el 17, ¿les parece bien? Sí. Sí. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne, toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que decíamos esto incluía hasta los animales, con todos, ¿verdad? Hizo el pacto. Entonces aquí la pregunta uno dice, recordemos cuál es el pacto que hizo Dios con Noé y cuál fue la señal de ese pacto. Juan, ¿y cuál fue el pacto? Ajá. Que no iba a volver a exterminar la tierra con agua y con un diluvio, y la señal era el arco iris. Ajá, esa era la señal del pacto, ¿verdad? Y ¿te acuerdas, Silvia, si notaste ahí en la enseñanza que escuchamos, que decía que el arco iris, ¿qué semejaba? ¿Un arco de qué? Un arco. Pues es una señal, ¿no? Una señal divina, Ajá. Pero Decía ¿qué será? Que era como el arco de guerra, ¿no? Era como un arco de guerra, porque decía antes, pues habían los arcos y las flechas, ¿no? Para pelear, pero aquí es como que el Señor hubiera colgado su arco en el cielo, cuelgo mi arco, ya no va a haber más guerra con ustedes. Ya no voy a pelear. No voy a pelear, ya, a ver, ahí va a estar colgadito para que vean que ya no lo voy a usar de esa manera, ¿no? Como que Dios colgó su arco de guerra en recordatorio de su pacto, ¿verdad? Ahí está mi arco. Ok. Ajá, ¿y qué vigencia tenía ese pacto, Silvia? Perpetuidad, eterno, ¿no? Eterno, ¿verdad? Y esa es una palabra bien importante porque van a ver que poco a poco, conforme vamos avanzando, vamos a ir encontrando cómo el Señor cuando establece todo lo que va estableciendo, pues lo hace así de manera perpetua, ¿verdad? Vamos a continuar con la historia y vamos a leer los siguientes versículos para tener toda la narrativa completa. Vamos a leer ahora, si me hacen favor, Silvia, 3 versículos, 15, 18, 19 y 20. Ya después Juani, 21, 22 y 23. Ok. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán.
Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ajá. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y bueno, vamos a ver aquí unas escenas, ¿verdad? Un poco difíciles y complicadas, que a veces, pues nos es difícil entender qué pasó y por qué. Pero bueno, aquí inclusive ya llegamos hasta que Noé vivió 350 años después del diluvio, o sea, ya cuántos años tenía en ese momento, ¿verdad? Después del diluvio nació, vivió 350 años, pero todos los días de Noé fueron 950 años. 950. ¿Vivió Sí, 350 años más? más. Más, ¿verdad? Sí, a mí este pedazo me costó mucho trabajo entender la Igual magnitud a del... mí. Lo volví a yo leer y lo volví a yo leer, y la verdad hasta que escuché a Katy que entendió, y claro, ya cuando te lo explican dices, pero si está bien clarito, ¿no? Pues no estaba claro para mí, pero sí fue complicado también para ti, Juaní. Sí. Sí, es que ahora sí que tenemos que ir viendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que vemos las sombras, ¿verdad? De Yeshua aquí también, en Noé, ¿verdad? En el arca, fuimos viendo las sombras de Yeshua. Fuimos viendo que a Noé era como un segundo Adán también, ¿verdad? Entonces, bueno, empecemos a tratar de encontrar qué semejanzas hay entre Adán y Noé, para ver si poco a poco vamos desenredando esta madeja. Una semejanza que hayan encontrado. Que los dos eran señores de la tierra, que ellos gobernaban. Eso, muy bien. Silvia, otra. Sí, bueno, que fue bendecido tanto Adán como Noé por Dios, ¿no? Así es. Sí, que les ordenó labrar la tierra tanto a Adán, que fue el primer agricultor, pero también a Noé le dijo, ¿no? Ajá. Iba a ser el primer agricultor. Así es, así Claro, es. de ese momento. Ajá. Juan, ¿y alguna otra? Son inicios, ¿no? Los dos son dos inicios Exacto. nuevos, Nuevos comienzos. donde inicia todo, Ajá. de diferente situación, pero inicio los dos de la tierra. Exacto. ¿Algún otro? Sí, la desnudez, eso a mí me hizo entender muchas cosas, Claro. porque cuando cometió Adán, ¿no? Ahora sí que desobedeció a Dios y se vio desnudo, Ajá. ¿no? Es ahí la parte de la desnudez que te hace ver, y a Noé, pues igual. Lo que yo no entendía era por qué había maldecido a Canaán, ya después lo entendí, pero Ajá. Pero uno, o sea, a veces dice uno, ay, qué injusto, y el hijo, ¿qué culpa tenía? ¿por qué al nieto, no? Sí. Y también hubo una maldición para Adán, y una maldición que no cayó en Adán, no cayó en Noé, sino en el nieto, Ajá. Así es. porque ya había bendecido Dios a Noé Ujú. y a sus hijos.
Así Así es, ¿no? así es, ¿verdad? Entonces esta parte es difícil de entender, pero fue la desnudez de Adán descubierta tras su pecado, así como la desnudez de Noé fue descubierta después del pecado de la embriaguez, porque finalmente, pues no, o sea, sí está bien que hiciera su viña y tomara su vino, pero no llegara a ese punto, ¿no? Pero O sea, a aquí lo mejor no sabía que se iba a emborrachar. no conocía la medida. Ajá, a quedar totalmente tirado y sin ropas, ¿verdad? Así es, que llegaría a ese punto, ¿verdad? ¿Y qué tal, bueno, vemos que el pecado de Adán trajo maldición, como dice Silvia, a la tierra, así como el pecado de embriaguez de Noé le trajo maldición a Canaán, ¿verdad? Como dice, no recayó, cayó en él, sí, en Adán, sí, porque fue separado de Dios, salió del Edén, pero se maldijo toda la tierra, recibió maldición toda la tierra. Y aquí el pecado de embriaguez de Noé, pues a quien afectó fue a su nieto Canaán. Y a su Ahora, descendencia. a su descendencia. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Y quién es esa descendencia y qué pasa con esa descendencia. Y estos detalles son bien importantes porque después vamos a entender todos esos pueblos que después atacaban a Israel, ¿quiénes eran? ¿Hijos de quién? O sea, como decían, todo el planeta se llenó y su descendencia viene de ellos, de Sem, de Cam y de Jafet. Claro. De ellos se pobló, digamos, ahí fue el nuevo inicio, ¿verdad? Noé, sus hijos, y de ahí ¡fum! Se expande. Y vamos a ver, ahorita les tengo un mapita de hasta dónde se fue cada uno para que lo vean. Y sí, vemos cómo se extendió y cómo empezó a haber esos pueblos enemigos que se alejaron de Dios, que no buscaron a Dios o tratar de reconciliarse con Dios, sino al contrario, se Y alejaron. los dos tuvieron 3 hijos, ¿no? Eso, ajá, así es, los dos tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set, y Noé, Shem, Cam y Jafet, ¿verdad? Sí. Otro patrón, como dice Tati. Bueno, hicieron pacto, ¿no? Ajá, También los dos hicieron un pacto, ¿no? sí, y miren, esta también, Juan, ¿y tú no tienes otra? No. Fíjate, dice que de Set viene la línea de justificación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel? ¿Verdad? Caín mata a Abel, Caín es el que es desterrado, pero después tienen otro hijo, Set, ese es el Set. tercer hijo, ¿no? Set. Ajá. Y de Set viene la línea de justificación, de Set nacen Noé y sus hijos, ¿verdad? Somos hijos Ahora, de Set. ajá, ¿qué sucede con de Shem, que es hijo de Noé, viene la justificación, la redención? A Shem se le entrega la autoridad y liderazgo al igual que a Set. Entonces vemos que va a venir una línea de redención, un linaje, ¿verdad? Que va a tener que ser muy cuidado y guardado, como veíamos, para que pueda llegar el Mesías en esa línea. Entonces, primero Set es el que, a través del cual nace Noé, y después del hijo de Noé, de Shem, va a venir esa entrega de autoridad y liderazgo. Ahora fíjense, vamos a tratar de entender la dimensión del enojo de Noé. O sea, ¿por qué se enojó Noé tanto con Cam? ¿Por qué creen que se enojó tanto? Pues porque fue y lo comentó, ¿no? Como ¿Lo exhibió? Lo fue exhibió, indiscreto, ¿no? Fue, ¿con qué intención fue a decirle en lugar de actuar, ¿no? Como sus hermanos? exacto, Creo que lo sintió como una deshonra de parte de él, ¿verdad? A su padre. exactamente, lo deshonró. Ajá. Deshonró terriblemente, ¿verdad? Al ver la desnudez, digo, porque además ahí dice que estaba dentro de su tienda, ¿no? De su casa. Estaba dentro De su bien. de su tienda, entonces digo, ni tenía por qué andarse ahí metiendo, Entiendo. o si entras tantito y pum, ves, pues ya te sales mejor y ya no entras y nadie va a entrar porque papá tuvo un inconveniente. O como los hijos que lo taparon, ¿no? Exactamente, que ellos sí fueron, como dices, y actuaron, ¿no?
Ahora, hay muchas, hay más como explicaciones. Ahí Katy nos dio una, ¿no? De que en ciertas partes de la palabra se habla que la desnudez, por ejemplo, la desnudez del esposo es la esposa, es que vieran a la esposa desnuda, ¿no? Entonces, pues, esa es la desnudez del padre, es la desnudez de su esposa, que podría haber sido también, que a lo mejor estaban los dos en la tienda desnudos y vio la desnudez, ¿no? Hay otros, pues estudiosos de la palabra, porque dicen el enojo de Noé a tal extremo, ¿no? Pues era también como que al ver la desnudez de su padre es como si hubiera querido abusar de su mamá. Bueno, ella comenta que hay una, pues no sé si se puede llamar como línea de historia o de investigación, que parece que Caná tuvo relaciones con la esposa de Noé. Ah, es que a eso le llamaría el haber descubierto su desnudez. Por los otros ejemplos bíblicos que hablan, ¿no? De la desnudez, hablando de la esposa, o sea, que vayan y tengan relaciones con la esposa. Ahora, aquí ellos estaban empezando de nuevo, ¿no? Todo, pero finalmente habían vivido con otro tipo de gente. Ellos venían de aquel lado del diluvio, ¿verdad? Donde ya había habido como influencia de tradiciones y de cosas tremendas, como lo pudimos ver, por lo cual el Señor acaba con la humanidad, ¿no? Entonces, pues podría haber sido algo así tan grave como, ¿no? O a lo mejor estaba con la esposa, yo no lo había pensado así, pero pues igual, Ajá, ¿verdad? Pudo ¿no? haber sido que los dos Los, estaban era disfrutando un de un momento, poquito. sí, era un momento íntimo y él entró y en lugar ¿Los de vio? los Ajá, vio y se sintió deshonrado. Me suena muy ¿verdad? lógico, ¿no? Ajá, Ujú, así es. ujú. Entonces, pues sí podemos pensar que fue algo muy, muy grave, que como dices, lo deshonró y como que lo hizo quedar tan mal, como dices, en vez de quedarse callado, pero entonces las consecuencias, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿por qué maldijo a su nieto Canaán y no a su hijo? Pues porque Dios había bendecido a sus hijos, entonces ya Lo lo que Dios ha habíamos visto bendecido. antes, ¿no? Cuando Dios bendice, Ajá, nadie No puedes puede maldecir maldecir. nuevamente. exactamente, Por eso ya era exactamente. el hijo de él. Ya le Al tocó al hijo. sí, pagar las consecuencias. Y digo, piensa uno en que, pues si había algo en el corazón del padre, pues que quizá lo haya heredado al hijo, ¿verdad? O sea, ahí ya ve uno esas generaciones y esos pueblos y esos que están totalmente contaminados. Aquí como que, pues quizás Cam traía todavía contaminación, ¿verdad? De lo que vivió antes del diluvio y pues vino a traerlo hacia acá. Pero vamos a ver los nombres, ¿verdad? De estos hijos. ¿Qué significa el nombre de Shem? Shem, fama, gloria, autoridad, Ajá, nombre, nombre, dice nombre. ajá, ¿verdad? Porque recordemos que el nombre de una persona representa su fama, su propósito, ¿verdad? Entonces ahí, cuando aprendimos esto, dijimos, bueno, ahora veo los significados de los nombres de mis hijos y digo, ah, bueno, están bonitos, está bien, pero ahora inventa uno cada cosa y cada nombre, ¿no? Inventado. Ujú. Puro nombre de futbolista les ponen ahora a los Ahora, pobres no, niños. ahora va a estar peor, de verdad. Pero, por ejemplo, yo tengo un sobrino, perdón, que se llama Alema. Alema, y ese sobrino nació en Rusia. Mi primo se casó con una lituana, allá en Lituania, vivieron en Rusia, y viene con su hijo que se llama Alema. Yo dije, ah, pues ha de ser un hombre ruso, ¿no? Y no, él inventó ese nombre porque en la estancia de mi primo allá en Rusia murieron dos de nuestros primos, Alejandro y Manuel. Entonces él, como en honor a sus primos, le puso, Unió. unió los dos nombres, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo es? No? O sea, él quiso darle un propósito al nombre de su hijo, quizás, ¿no? De recordar a sus primos.
que él no pudo ni verlos, pero sí veo que, o sea, no desconocemos esta parte tan importante, ¿verdad? Que el nombre, pues, es la fama, es la gloria, es la autoridad, es el propósito que va a tener tu hijo en esta vida, ¿no? Ahora, ¿qué significa el nombre de Jafet? Expansión, Expansión, ampliación, ampliar, ensanchar. Ajá, fertilidad y belleza. eso, qué hermoso, ¿verdad? O sea, Ujú. como que Jafet se iban a extender. Fíjate, aquí de Shem, autoridad, gloria, y me llama la atención porque, bueno, ahorita vamos a ver acá, vamos a ver el otro nombre. Jafet, expansión. Pero, ¿qué significa el nombre de Cam? Ah, cálido, tropical, calor que quema, dice. Ajá, calor que quema. ¿Y qué significa el nombre de Canaán? Quebrantar, humillado, subyugar. Ajá. Fíjate, vamos viendo la vida de cada uno y justo en Canaán, o sea, humillado, quebrantar, subyugar, en el que cae la maldición, en el que cae la maldición de lo que hizo el Y padre, de lo ¿verdad? que va a hacer, porque De lo que va a pues va a ser. estar subyugado, ¿no? Ajá. Así es, así es. ¿A quién de sus hijos le entrega la autoridad Noé? Hashem, A Shem, como lo decía su nombre, ¿verdad? Y aquí vemos cómo a la hora que está hablando Noé, le dice, bendito por Jehová mi Dios sea Shem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Shem. Fíjate, ahí está mandando a Jafet a habitar en las tiendas de Shem y que sea Canaán su siervo. Entonces, ¿a quién le está entregando la autoridad Noé? A Shem, ¿verdad? Hashem, Sí. A Shem, de acuerdo a lo que significaba el nombre. Dice, ¿a quién, en quién se convierte la descendencia de Shem? En los hebreos. En los hebreos. En Fíjense, los en ese hijo, ahorita vamos a ubicar a cada hijo hacia dónde se fue, en el pueblo hebreo e inclusive en los pueblos árabes, porque pues Ismael e Isaac son hijos de Abraham, los dos, ¿verdad? Y Ismael pues fue para toda esa línea de los pueblos árabes e Isaac para el pueblo hebreo. Pero aquí hay algo interesante, dice, la bendición que le dio Noé a Jafet tiene una condición. ¿Cuál era esa condición? que mientras dependieran de Shem, iban a poder estar con la bendición, Exacto, ¿verdad? O sea, tenía que depender depender de Shem. de Shem. Entonces, a él lo pone de autoridad, ¿verdad? Tú vas a vivir muy bien, te va a ir muy bien, pero mientras permanezcas en las tiendas de Shem y que sea Canaán su siervo. De ambos, ¿verdad? A ambos les dice que sea su siervo. Ahora, Sí, fíjense aquí, ¿quiénes son los descendientes de Jafet, de Jafet? los romanos, Los romanos, los griegos, los hasta griegos. los colonizadores de América, dice. Exacto, porque ¿quiénes vinieron acá? Pues los españoles, ¿verdad? Toda esa población que creció a través de Jafet, que colonizaron toda esa zona de Europa, ellos son los que vinieron a América a colonizarnos, ¿verdad? Los descendientes de Jafet. Pero ¿qué pasa con Cam? ¿Qué pasó con Cam? Pues no sé, serán los que se fue, bueno, se fue y fueron los que habitaron África, que Exactamente, ¿verdad? O sea, Noé le dice una maldición ahí tremenda, se van ay, se apagó mi cámara, ¿verdad? sí, Déjame está muy cambiar. bonita la foto. ¿Cómo es que Noé maldice a Canaán?
Le dice, a él le dice que será siervos de sus hermanos, ¿verdad? Y finalmente, pues digo, eso me quiero imaginar de qué manera se iban multiplicando y creciendo y multiplicando, pero pues después cada uno fue tomando sus zonas geográficas, ¿verdad? Aquí en este caso, en la tradición hebrea, ¿qué recibe el hijo primogénito? Se quedaba con el nombre, Ajá. con la autoridad y con la doble porción de la herencia. Exactamente. Ay, espérenme que no conecté mi batería. Ay, ya. Con razón se apagó la cámara. Yo la tengo acá muy conectadita, pero no estaba bien conectada en la clavija. Ok, exactamente. O sea, fíjense, el primogénito recibía la autoridad, el nombre del Padre, el poder, y recibía esa doble porción. ¿Por qué? Porque finalmente era él el que iba a velar, ¿verdad? Por todos los demás, por la familia, por si hacía falta algo, él tenía que velar, y por eso recibía mayor riqueza, ¿verdad? No para que se creyera más. O sea, me gusta mucho cómo es esto, o sea, cómo es la mentalidad hebrea. A nadie le debe faltar nada. Entonces tú vas a percibir doble. ¿Por qué? Porque si ves a alguno de tus hermanos que le falta, tú los vas a ayudar, ¿no? Te va a dar. Te va a dar. En el caso de Noé y sus hijos, vamos a recordar que recibió entonces cada uno. Shem recibió pues la autoridad, ¿no? la La autoridad. autoridad. Jafet, Jafet, la herencia, recibe, porque como que dividió, se suponía que el primogénito recibía todo lo que mencionó Juani, ajá, pero creo que en este caso Noé decidió dividir, ¿no? Porque Sem recibió la autoridad, Jafet la herencia y Cam la maldición. La maldición. ajá. Sí, pues digo, Shem recibe todo, Jafet sí recibe la porción que él le da, pero él le da fertilidad y riqueza, ¿verdad? El nombre lo decía, ¿verdad? Fertilidad. Y Cam, la maldición. Entonces vemos, ¿cuántos años vive Noé después del diluvio? 350 años. Ajá. ¿Y a qué edad murió Noé? 950 años. Así es, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver qué aprendimos de todo esto. Aquí ya se nos murió Noé. Imagínense toda la historia que hemos venido viendo. ¿Qué aprendiste de todo esto? Bueno, que toda acción, buena o mala, tiene consecuencias, Así es. ¿no? Y el desobedecer, no estar con Dios, el no obedecerlo, pues puede tener consecuencias para ti y tu Descendencia. familia, tu descendencia, ¿no? Tus Eso, generaciones. exacto. Y qué importante es ese punto que tocas ahorita. Qué importante, Silvia, porque a veces no lo concientizamos nosotros. No concientizamos que a veces cosas que hacemos puedan caer en nuestros hijos o en nuestros nietos, ¿verdad? Y más adelante la palabra lo va a decir, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Las bendiciones pasarán hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Cuando recibimos bendiciones del Señor, hasta 1000 generaciones. Y las maldiciones, cuando hemos hecho algo mal, esas consecuencias de nuestros actos, dice que hasta la tercera y cuarta generación. O sea, imagínate, son mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y tataranietos. Tataranietos. Entonces, por ejemplo, yo me ponía a pensar en que qué maldiciones, qué podría ser, ¿no? Algo. Y pues a veces vemos en padres alcohólicos, muchas veces van teniendo hijos con tendencia al alcoholismo o nietos, ¿verdad? Entonces, ahí viene esa descendencia, ¿no? Igual, el adulterio o igual el tabaquismo, no sé, cosas que haya uno
que te hayan visto tus hijos hacer, pues ellos imitan esos patrones, ¿no? Entonces, Claro. pues sí, es importante que ahora uno piense en esas cosas que hacemos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa aprendiste, Juan? Y pues cuando Dios te bendice, nadie te puede maldecir. Eso es hermoso, ¿verdad? Recordar las bendiciones, recordar, porque ¿qué podemos hacer? Dentro de las cosas que yo aprendí, que esto me permite sentir que yo siendo imperfecta, puedo buscar el favor de mi Dios, ya puedo acercarme a Él. Entonces ahora reconocer delante de Él, ay Señor, yo hice esto, por favor, corta aquí esto y que esto no siga a mis hijos, ¿no? O a mis nietos, o a mis nietos, o Señor, yo te fallé en esto. O sea, porque estamos viendo, todos son seres imperfectos y nosotros lo somos también, ¿no? Pero ahora podemos buscar el favor del Señor. Ahorita estamos en una posición muy privilegiada porque ahora que Yeshua resucitó y que está a la diestra del Padre, dice que Él es nuestro abogado. Entonces cometemos faltas y vamos con nuestro abogado y Él va a abogar delante del Padre por nosotros. Y qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que el Padre quiere? Que yo lo reconozca. Quiere ese reconocer delante del, ay Señor, te fallé en esto o te fallé en aquello, pero perdóname, ¿verdad? Perdóname. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues bueno, para mí ese fue el resumen de esto, ¿no? Que pues para tener la bendición hay que obedecer, ¿no? Ah, Es como, eso es algo fuerte y hay que nos... bendición al obedecer, ah, es decir, exacto, hay bendición en la obediencia. Hay bendición y no importa lo que haya pasado antes. El Señor hace borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Ahora es ese reconocer. Yo puse también, aprendí que la historia bíblica está llena de patrones y que nos muestra a los personajes con sus defectos y debilidades. Nos muestra seres humanos imperfectos y su manera de relacionarse con Dios, ¿no? Porque el Señor tiene tanta misericordia, por eso dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Entonces solo es pedirle al Señor, extiende tu misericordia, perdóname y ayúdame, ¿verdad? A salir de esto, a salir de aquella situación. Otra cosa importante se me hizo el que debemos mostrar honor y honra a nuestros padres y enseñar a nuestros hijos a darnos honor y Honrarlos, honra, porque honrarlos. queremos que reciban bendición, ¿verdad? Queremos que reciban bendición. Ahora sí que hay a veces situaciones, ¿no? En la que uno ve a los hijos deshonrando a sus padres, los ves, te enteras, los oyes, o a veces uno mismo vive situaciones que dices, no quiero, yo no quiero que te vaya mal. Dice la palabra de Dios que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, para que tengas larga vida, para que seas prosperado en lo que hagas. Ahora sí que dice la palabra que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante esta parte, porque aquí hubo una consecuencia muy, muy grave por esta deshonra al Por Padre. deshonra. Fue algo muy, muy, tremendo lo que sucedió. ha de Entonces, haber pasado algo muy grave. fíjate que en la clase que tomo en el Instituto Hebreo, el maestro que nos está dando esta parte de Génesis, dice que inclusive hay una línea que dice que castró a su papá, Au. que porque en el pueblo antidiluviano, cuando querían derrocar al jefe de la tribu, por decirlo así, al jefe, era lo que hacían para quitarle su lugar, para quedar ellos en esa posición. Dice, no, no hay, o sea, bíblicamente no hay ningún texto que diga más. Solo por los otros libros que han encontrado, el de Enoch, el de Hasher, que da un poco de más, no de ese evento de Noé, pero de la vida de las personas antes del diluvio, a qué punto llegaban. O sea,
pues lo vamos a ver más adelante qué sucede, es quitarle la esposa al papá, es tener relaciones sexuales con la esposa, esa es una, para destronarlo de su postura del patriarca. Porque Otra, además ya han de haber estado muy grandes, ¿no? Y entonces, claro, Pues o sea, de ahí podrías decir por qué tanto enojo, ¿no? claro, sí, el enojo fue muchísimo, y las consecuencias gravísimas. gravísimo. Ajá. Entonces dice que en esos pueblos antidiluvianos han encontrado que esas eran maneras en las que derrocaban al patriarca, tanto una como la otra. Ahora, Castración física, sino el hecho de tener relaciones con la esposa, pues ya te está castrando, ¿no? Es como te está quitando tu lugar como Pero esposo, como la maldad del corazón también de él, ¿no? exactamente, eso es algo muy, muy importante, o sea que había maldad en su corazón, o sea, ese acto nos hace ver lo que había en su corazón. Y entonces, pues qué tremendo, porque pues ahí es donde dice David en un salmo, escudriña, Señor, ¿verdad? Y límpiame con tu hisopo, ¿qué hay en mi corazón? Por eso dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Por qué? Porque ahí vemos lo que había en el corazón de Can. Pues ya con el hecho de exhibir a su padre, tú ya ves la maldad en el corazón de ya él, la ¿no? traía la Sí, semillita. porque de los otros dos fue cubrirlo. Exacto, exacto. Porque ya ¿se acuerdan cuando vimos lo de los, ¿cómo se llama? Los nefilim y los gigantes y demás? Malos. Leímos unas porciones en que decía de los gigantes de este tiempo y los de después, y que decíamos, ¿y por qué después? O sea, ¿de dónde salieron los que después van a encontrar allá en Jericó y los que van? Y entonces ya estamos encontrando Y ahí dónde había venía uno. una semillita Sobrevivieron todavía. algunos, a lo mejor sobrevivieron, ¿no? Pues podría ser que alguno se haya parado en lo más alto de una montaña, pero pues el Señor dice que deshizo todo. Puede ser que había en ellos como que una semilla, ahora sí que en los genes, que es lo que Satanás quiere hacer hasta el día de hoy, alterar los genes del ser humano. Es lo que ha querido hacer siempre a través de estas relaciones, ¿no? Incorrectas, alterarlo. Pero bueno, otra cosa hermosa que aprendimos fue lo de el arco iris, ¿verdad? El pacto. Y pensar que cuando que dice que cuando yo lo vea, me acordaré del pacto que hice con él, ¿no? O sea, dice, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre mí y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces, también esa paz que nos debe dar el saber que el Señor hace estos pactos perpetuos, que Él nos ama, ¿verdad? Que Él quiso limpiar y dar una nueva oportunidad, y que ahí está el recordatorio y lo tenemos cada día que podamos ver el arco iris, ¿verdad? Vamos a recordar ese pacto perpetuo que hizo con el ser humano. Así que bueno, pues aquí esta parte ya era cortita, pero sí muy importante de entender todas estas cosas, ¿no? La honra, qué pasa con las bendiciones, las maldiciones, ¿verdad? Y pues el buscar, déjenme mostrarles ahorita, el buscar siempre la bendición, ¿verdad? Y ponernos a cuentas con el Señor. Creo que lo vamos a ver en la otra semana, pero miren, ahí está. Si alcanzan a ver el mapita, ¿ya apareció? Sí, Ah, sí. ahí están las zonas geográficas que se ocuparon conforme fueron creciendo y se multiplicaron en gran manera los descendientes de cada uno de los hijos de Noé. Miren nada más. Jafet se quedó en la parte de Europa Zen. Ajá. Ah, En es todo lo como que es Asia, Asia, así, India, Asia.
Ajá, el Y oriente, ya, sí, se fue a África. así es. Así es, y fíjense, finalmente África, ahí está Egipto, que después vamos a ver que Egipto, Esclavizaron a la gente, claro. ahí está, o sea que vemos cómo fue, ¿verdad? Por eso dicen que, pues, de los colonizadores de América, pues vinieron de allá, ¿verdad? De Jafet, de la descendencia de Jafet. Sí. Vamos viendo cómo son estos colonizadores que vinieron a hacer aquí. A ver, déjenme ahora ya quitarlo. Ok. Mm, listo. Ahí anda Eddie. Dijo que iba a tratar de estar aunque fuera de oyente. Pero bueno, Ok. que nos quede, o sea, todo es siempre una gran enseñanza, ¿verdad? Estas similitudes también que estuvimos analizando con Adán, cómo es que el Señor pues nos va a dar esa nueva oportunidad, ¿verdad? Y nos dio ahora a través de Noé y le dio esa instrucción de multiplicarse y fructificar, de señorear la tierra, ¿verdad? Labrar la tierra. Y vemos que así como fue cubierta la desnudez de Adán, fue la del Noé, y bueno, no se ve en ningún momento, o sea, que el castigo haya caído sobre Noé, ¿verdad? Sino el hecho de lo que sucedió, y digo, y no por eso es de que no importa que te embriagues, ¿no? Por eso dice, como el pecado del embriaguez, ya después el Señor va a decir, pero sí me queda algo claro, que muchas veces decían que no era vino como tal el que tomaban antes, que era como jugo de uva, no, Pero aprendí. si no, no se hubiera embriagado, ¿no? Exacto, aprendían a fermentarlo y era una bebida, y era la que se bebía y fue la que Melquisedec le dio a Abraham. O sea, el vino estaba. La cuestión era no llegar al punto de la embriaguez, ¿no? Y por eso no es que fuera el castigado por esa parte. El hecho a dónde lo llevó su embriaguez, o sea, que su desnudez quedara expuesta, ¿verdad? A que quedara expuesto y toda la consecuencia. O sea, si él no se hubiera embriagado, no hubiera estado desnudo en su tienda, no hubiera pasado todo lo demás, ¿no? O sea, como que el origen de todo, pues también fue esa embriaguez. ¿Qué hizo ese, por qué permitió el Señor esto? Para que saliera lo que había en el corazón de Cam. Y entonces ya vamos viendo también cada uno, pues como es, ¿no? Y vemos por qué el Señor, por qué no Él le entrega a Shem la autoridad y el liderazgo, ¿verdad? Y vamos a ver que ahora de ahí va a venir el pueblo hebreo, que es de donde va a sacar el Señor, ¿verdad? Ese regalo que nos trae, que es el Mesías, ¿verdad? Que va a ser el cumplimiento de Génesis 1:1 y de Génesis 3:15, en donde ya desde ahí él nos estaba hablando del que vendría, ¿verdad? Así que bueno, pues creo que sí son grandes enseñanzas, son cosas importantes. También esto del nombre, pues ahora cuando conozcamos a alguien que va a tener a su bebé, platiquémosle la importancia, ¿verdad? El nombre es el primer regalo que le das a tu hijo, a tu hija, porque en él va a estar esa bendición, ¿verdad? Esa El propósito. propósito. Así que eso es Sí. importante. Nada de andar inventando, les decimos. Y luego, fíjate otra cosa, conocí a una chica que se llama Cosby, y yo no me acordaba de ese nombre en la Biblia. Hace poco que vuelvo a leer las historias, pues resulta que Cosby, es o sea, ella y Cosby era una cananea que se la llevan a uno de los hijos de Jacob cuando, ay, ahorita no me acuerdo cuál fue de los hijos, se enoja de lo que están haciendo, llevándoles esas mujeres, los mata. Y el nombre de ella es Cosby.
Entonces digo, ok, está bien que quieras también poner nombres bíblicos a tus hijos, pero debemos fijarnos qué personaje es. Dije yo, Ajá. ¿qué nombre? Cosby, una cananea, y aparte que la mataron por lo que estaba haciendo, ¿no? Digo yo, ay, qué tremendo. O sea que hay que fijarnos bien en esto de los nombres. Está como el nombre de Mara, ¿no? Ajá, amargura, Ujú. imagina. Sí, hay que Pero pensarlo. No lo piensa uno porque a lo mejor suena bonito, ¿verdad? Pero vemos, sino lo que significa. exacto. Entonces ahora aprendimos esto en hoy y creo que sí es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Y bueno, pues, ¿algún otro comentario? Silvia, no sé por qué se fue su pantalla. Pues como que salió. Fíjate que se ve su nombre ahí, Ajá. como si se hubiera apagado la pantalla. No Como que sé, si se paró a hacer algo. algo, ¿verdad? A lo mejor Ajá. apagó la cámara. Bueno, pues esperemos un momentito. Y bueno, pues ahora sí que ir identificando todas estas cosas así, pasito a pasito, pues nos ayuda a ir entendiendo mucho, ¿no? Muchas cosas Ujú. de cómo, de esos patrones bíblicos, que cómo es que el Señor actúa de cierta manera y va actuando de esa manera, ¿verdad? Siempre, cómo es que pues Él ha perdonado nuestra maldad y nos ha dado oportunidades nuevas, pero pues hay que aprender a ir delante de Él y tener un corazón conforme al corazón del Señor, ¿verdad? Un corazón conforme al corazón del Señor. Déjame ver aquí en el WhatsApp si me escribió algo. No. Mm. ¿Quién sabe qué pasó? A lo mejor se le fue la luz o el internet. No, porque si hubiera ido, lo que me llama la atención es que se ve su nombre ahí. No, pues sí, yo Sí, la veo. Ahí está. Ahí está. Ah, sí, sí, sí. Sí, Bueno, bueno, ahí está entonces. sí. Si te parece, vamos a orar para despedirnos. Juani, ¿nos ayudas? Amén. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por esta porción de tu palabra, por esta enseñanza. Gracias por la vida de cada una, Señor. Gracias te damos porque entendemos en nuestro corazón, en nuestra mente, toda tu palabra, mi Señor, toda la revelación que tú nos das. Gracias por la vida de Sally, Señor, por la vida de Silvia, por la vida de Edith y por mi vida. Bendícenos, guárdanos, Señor. Sabemos que tú eres nuestro guardador, Padre Santo. Que a dónde o a quién más iremos si no es a ti. Gracias te damos por este tiempo. Gracias, mi amado Padre. Gracias, Señor. No hay otra palabra más o que yo te pueda decir que más gracias. Gracias por todo lo que aprendimos en este día. Gracias, Padre Santos. Síguenos hablando, síguenos revelando lo que es tu palabra, mi Señor. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Amén, 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 amén. amén, amén. Déjame detener. Ay, ahí está. Muy bien.